Hola de nuevo chicos, ¿cómo están mis alumnos preferidos de primero de bachillerato? Bueno, ya sabéis que como no tengo otros, pues tenéis que ser los preferidos sí o sí. Fabián, saludos, que me dijiste ayer que te saludara por aquí, así que saludos a Fabián. Bueno, antes de comenzar, me gustaría saber o que me preguntarais por la aplicación dudas que tengáis. Ya hay un par de vídeos, de momento no me habéis, no me habéis dicho que tengáis ninguna duda, entonces no sé si lo estáis mirando o si no lo estáis mirando y por eso no salen dudas. Hay gente que todavía no ha comentado nada, no sé si estáis viendo los vídeos, así que por favor, dar señales de vida. Y en cuanto a los ejercicios, ayer os mandé un ejercicio que hay que realizar hoy. Recordar, era el cálculo del PIB por la vía del valor añadido, muy fácil el ejercicio, tratamos en hacerlo 20 segundos. Y hoy os he mandado otro también para el cálculo del PIB. Ambos hay que entregarlos hoy. Bueno, empezamos un poquillo en materia. Ayer nos quedamos en el punto de la producción potencial, vimos qué era la producción potencial, que decíamos que era una situación en la que se encontraba un país en el que ya todos sus recursos, todos sus factores productivos estaban empleados. Y de esa forma esto era lo máximo que podíamos conseguir de producción. No se podía conseguir más en el corto plazo de tiempo. Todo el mundo estaba trabajando, todas las máquinas estaban empleadas. Como máximo podemos lograr este nivel de producción. A ver si pasa la diapositiva. Vale. El siguiente punto que tenemos son los factores que condicionan a la oferta agregada. Tenemos cuatro. El nivel general de precios, la cantidad de factores disponibles, el incremento de la productividad o lo que es lo mismo, la calidad de esos factores y por último el precio de estos factores productivos. Vamos a ver que el único que nos hace movernos sobre la curva de oferta agregada es el nivel general de precios, igual que ocurría en la demanda agregada. El resto de factores, es decir, la cantidad de factores disponibles, el incremento de la productividad y el precio de los factores productivos van a hacer que la función de oferta agregada se desplace a la izquierda o hacia la derecha. Esto lo tenéis puesto también en las siguientes diapositivas. Bueno, empezamos con el primero, el nivel general de precios. Ya hemos dicho que en este caso se produce o lo provoca un movimiento sobre la curva de oferta. ¿Vale? Ya sabemos que si los precios aumentan, si el precio de venta de las empresas aumentan, pasan a vender más caro. En ese caso, habrá muchas más empresas a las que les salga rentable producir. ¿Vale? Y por tanto van a poder aumentar el nivel de producción. Así pues, a priori, a mayores precios de venta de los productos, mayor cantidad de oferta agregada. El segundo factor que condiciona o que afecta a la oferta agregada, como vimos anteriormente, es la cantidad de factores disponibles. En este caso, siempre que varíen la cantidad de factores disponibles, se va a producir un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha de la curva de oferta agregada. Ya sabéis, cuanto mayor es la cantidad de factores disponibles en un país, es decir, tierra, trabajo y capital, cuanto mayor cantidad hay, en principio podremos conseguir mayor producción. Si ahora resulta que hay más gente trabajando en la empresa, podremos producir más que antes. Si tenemos más maquinaria que antes, también podremos producir más. Aquí os tengo indicado que cuando aumenta o cuando varía la cantidad de factores disponibles, se produce un desplazamiento de la curva. Vale. ¿Cuándo se produce un desplazamiento de la curva de oferta agregada hacia la derecha? En primer lugar, si descubrimos nuevos recursos naturales. Si de repente encontramos un recurso nuevo, como por ejemplo el grafeno, que sabes que se utiliza para las baterías de los móviles, etc., en ese caso podremos producir nuevos productos y la oferta agregada se va a desplazar hacia la derecha. Otro factor que hace que la oferta agregada se desplace hacia la derecha es el aumento de la fuerza de trabajo. Imaginaos que aumenta la población activa de un determinado país. Hay más gente que está dispuesta a trabajar, que está buscando empleo. En ese caso,
podremos contratar a más trabajadores y la curva de oferta agregada se puede desplazar hacia la derecha. Aquí os pongo el ejemplo de la inmigración en los últimos años en España. Ha provocado que la oferta agregada se desplace hacia la derecha. Y por último, el aumento de capital. Esto ya lo sabéis también. Si construimos más instalaciones y hay más maquinaria, podremos producir más que antes. Si en nuestra empresa incorporamos una nueva máquina, podemos utilizar esa máquina para producir más que antes. Por lo tanto, también la oferta agregada se va a desplazar hacia la derecha. Bueno, como veis, esta diapositiva está patrocinada por Quédate en casa. Así que chicos, ya sabéis, nos quedamos en casa y no salimos. Siguiente factor que afecta o que condiciona la curva de oferta agregada. El incremento de la productividad. En ese caso, ya sabéis, como hemos dicho antes, el incremento de la productividad va a hacer o va a tener consigo un desplazamiento de la curva. En este caso nos hacemos una pregunta, oye, con la misma cantidad de factores productivos que teníamos antes, ¿podemos producir más? Si tenemos la misma maquinaria, el mismo número de máquinas, si tenemos el mismo número de trabajadores, ¿vamos a producir más que antes? La respuesta es sí, como tenéis aquí. Sí podemos producir más que antes. ¿Cómo? De dos maneras. En primer lugar, aumentando la formación de los trabajadores. Esa es la razón por la que vosotros estáis estudiando. Si tenemos más formación, si tenemos más experiencia, podremos producir más. Si de repente hacemos un curso de Excel, trabajaremos mejor con la aplicación y podremos ser más productivos. Lo mismo ocurre con el progreso técnico. Si nuestras maquinarias, si nuestros ordenadores aumentan de calidad, son mejores, eso también nos va a llevar a poder producir más. Y el cuarto factor que va a condicionar a la oferta agregada es el precio de los factores productivos. De nuevo os indico que en este caso también se produce un desplazamiento de la curva de oferta agregada, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Sabemos que a menores salarios, si la empresa tiene que pagarnos menos a los trabajadores, va a ser más rentable para esta empresa producir, va a tener menos costes. Y si tiene menos costes, va a decidir aumentar su producción, ya que en principio su beneficio va a aumentar. Aquí tenemos un mini resumen. Cuando nos movemos dentro de la curva, de un punto a otro de la curva de oferta agregada, y cuando la curva de oferta agregada se desplaza o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Eso lo tenemos también en esta siguiente diapositiva. Es un resumen ya un poquito más en profundidad. Lo primero, cuando nos movemos dentro o sobre la curva de oferta agregada, cuando aumentan o disminuye el nivel general de precios, que era el primer factor que vimos que condicionaba la oferta agregada. Ahora bien, cuando se produce un desplazamiento hacia la derecha de la oferta agregada, es decir, que podemos producir más que antes, en primer lugar, cuando aumenta la cantidad de factores productivos, cuando hay más trabajadores, cuando hay más recursos naturales o cuando aumenta el capital, cuando mejoramos las máquinas, cuando hay más máquinas. En segundo lugar, también se produce un desplazamiento hacia la derecha de la oferta agregada cuando aumenta la productividad, es decir, cuando aumenta la calidad de nuestros factores productivos. Nos hemos formado mejor o nuestras máquinas son mejores, producen más en menos tiempo. Y el tercer factor que condicionaba era el precio de los factores productivos. Si estos eran más baratos, a la empresa le salía más rentable producir y por lo tanto la curva de oferta agregada se desplazaba hacia la derecha. Caso contrario, cuando se desplaza hacia la izquierda la función o la curva de oferta agregada, cuando se reducen la cantidad de factores productivos, hay menos trabajadores, menos recursos naturales o menos capital. Cuando se reduce la calidad de estos factores, por ejemplo, se reduce la formación o la tecnología empeora. Y por último, cuando aumenta el precio de los factores productivos. Cuando estos son más caros, hay a más o a menos empresas que les sale rentable producir. En ese caso van a reducir su producción y por lo tanto la oferta agregada se va a desplazar hacia la izquierda.
Y aquí tenemos un mini ejercicio que nos pregunta si o cómo va a condicionar a la oferta agregada los siguientes cambios. En primero, se produce una deflación en el país. Ya sabéis que una deflación es una bajada generalizada de los precios de los factores productivos. En ese caso, nos vamos a mover sobre la curva de oferta agregada. Pasaremos de un punto a otro punto. Si hay una mejora de la tecnología, la función de oferta agregada se va a desplazar hacia la derecha, ya que seremos capaces de producir más con los mismos factores productivos. Y apartado C, si se produce una reducción de costes en educación, la consecuencia inmediata va a ser que los trabajadores van a ser menos formados, y si los trabajadores son menos formados, se va a reducir, lo vemos aquí en este punto, se va a reducir la productividad y por lo tanto la función de oferta agregada se va a desplazar hacia la izquierda. Vale, de momento esto es lo que quiero que hagamos por ahí, más los ejercicios que os he mandado. Dudas, preguntas, podemos hacer si queréis esta tarde o mañana un vídeo en directo para poder preguntar y resolver dudas, ¿vale? Bueno, aquí lo dejamos, cualquier cosa, ya sabéis. Paciencia y a estar en casa.